Hola, nosotros somos el grupo número 2. Hoy vamos a hablarles sobre la revolución industrial. Mi nombre es Carla Reyes. Ya más adelante pues sabrán los nombres de mis demás compañeros. ¿En qué se basó la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial, también llamada primera revolución industrial, fue la más importante transformación económica, social y tecnológica de todos los siglos. Esta fue iniciada en Europa entre el siglo XVIII y finalizó aproximadamente entre el siglo XIX y siglo XX, entre los años 1760 y 1870. Los cambios que se generaron en esta fueron transformadores y solo es posible compararlos con los que vivió la humanidad en el tiempo del Neolítico. Para resumirse, esta época como el paso de un modelo agrario a uno urbano. Y esta se basó en procesos de constantes cambios y de crecimiento continuo, al que intervienen diferentes factores como es la tecnología, el descubrimiento teórico, transformaciones sociales y económicas. Y algunas de las cosas que se crearon fueron la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil y el internet. Buenas, mi nombre es Yeuris Vargas. La parte asignada en este tema es las causas políticas de la revolución industrial. Ya sabemos que la revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra, dadas las circunstancias políticas y económicas que se vivían en aquel entonces. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de una gran estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y una de las mayores libertades civiles. Las causas de la revolución industrial políticas son básicamente tres, que es el crecimiento demográfico, las transformaciones agrarias y la situación política de Inglaterra que se vivía en aquel entonces. Los antecedentes de la revolución industrial tuvieron que ver con el renacimiento de la cultura en Europa tras la Edad Media y su ingreso a la época moderna. También podemos ver que existen otros desencadenantes vitales que podemos decir que fue el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a la revolución burguesa y el abandono del antiguo régimen. El pensamiento liberal que imperaba en las naciones de monarquía no absolutista, de la mano del espíritu del protestanteísmo y de las necesidades de producir sus propios bienes de consumo. Buenas, mi nombre es Carol Almonte y les estaré hablando sobre las causas socioeconómicas que permitieron la revolución industrial. Por una parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundantes capitales debido a su supremacía comercial. El control con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos tales como el tabaco, el té e incluso la trata de personas como fueron los esclavos. Por una parte también fueron importantes la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitió un aumento de la productividad, es decir, que significó un incremento de producción de lo que fueron los alimentos. Este proceso se le conoce como la revolución agrícola, dando como resultado el incremento de la población. Este incremento de población dio lugar a una existencia abundante de mano de obra, que estos se ubicaban en el campo y eran mano de obra productiva. Entonces, esto
tuvo como consecuencia un éxodo rural que desde la población, desde el campo a las ciudades, viendo que ya tenían disponible una mano de obra importante para lo que eran los trabajos industriales. La revolución agrícola, también llamada transformaciones agrarias o revolución agraria, consiste básicamente en el establecimiento de una agricultura de mercado y un aumento de producción. Para ello fue necesario el asentamiento de la plena propiedad privada, junto con las leyes de cercamiento y la introducción de novedades y técnicas tales como la rotación trienal y la mecanización, así como la introducción también de nuevos cultivos como el maíz y la patata. Eso fue todo. Ahora vamos a pasar con mis otros compañeros. Buenas, mi nombre es Ismaeli Camacho y en esta ocasión les estaré hablando sobre las consecuencias que trajo consigo la revolución industrial. Las consecuencias de la revolución industrial fueron tremendas e irreversibles en la historia de la humanidad. Entre ellas podemos enumerar las siguientes: el cambio radical del modelo de vida, las mejoras de los sistemas de producción y el comercio sentaron las bases de la producción en masa de bienes, lo cual significó la aparición de nuevos empleos y la generación de riquezas en masa. Esto incidió al aumento de natalidad y a la esperanza de vida, además de un notorio éxodo rural hacia lo urbano. Nuevos métodos de transporte. La tecnología a vapor inicialmente y luego el motor de combustión y la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte que produjeron significativamente los tiempos de espera de la mercancía y permitieron la movilidad humana a velocidades jamás antes sospechadas. El surgimiento de ideologías de izquierda. La predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de mano de obra de los obreros y los campesinos empobrecidos marcó el surgimiento de los sindicalismos, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Ahora, en el área de la arquitectura, la revolución industrial impulsa los principales cambios que sufre la arquitectura a mediados del siglo XIX. Trae consigo nuevos materiales de construcción como son el hierro, el acero laminado, el hormigón armado o el vidrio. Con estos se comenzaron a construir nuevos lugares, surgiendo por las necesidades que presentaba la nueva sociedad capitalista e industrial. Lugares donde se necesitaban grandes espacios, invernaderos, mercados, naves, fábricas, puentes, bibliotecas, escuelas, etc. Muchos arquitectos seguían utilizando los materiales tradicionales, ya que eran reticentes a los nuevos materiales y a la nueva forma de ver la arquitectura. Y es ahí donde surge la polémica y el debate entre los arquitectos e ingenieros, a los cuales al principio no se les consideró dignos de una edificación arquitectónica. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como son el teléfono, la bombilla, la siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la máquina de coser y los vehículos a motor. También se pueden mencionar la máquina a vapor, que fue construida por primera vez en 1768, los trenes, que fue una figura emblemática y fundamental en la revolución industrial, el bombillo y la máquina de hilar. Esto es todo por mi participación. Los dejo con mi compañero. Exposición de Londres de 1851. Gran exposición de los trabajos de la industria de todas las naciones es la primera exposición universal, celebrada en 1851 en Londres y concebida para mostrar el progreso de todo el mundo. Maquinaria, productos manufacturados, esculturas, materias primas, todos los frutos de la creciente industria humana y de su ilimitada imaginación.
Su apertura el 1 de mayo en Hyde Park mostró todas estas maravillas en una maravilla más, el Crystal Palace, Palacio de Cristal. El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, fue el principal promotor de esta exposición. Esta exposición mundial engloba, simboliza e inicia la mirada del ser humano hacia el progreso y la modernidad. Demostró en su tiempo la supremacía del Reino Unido como el país más avanzado industrialmente. Los artículos británicos ocupaban más de la mitad del Crystal Palace y reflejaban el sutil conflicto entre lo viejo y lo nuevo, que tanto preocupó a la Europa del siglo XIX. Varios países mandaron sus productos, dentro de los cuales todavía se podían ver muchos productos artesanales. Las colonias británicas enviaron una gran variedad de productos que cautivaron la imaginación del público británico. Además, es aquí donde comenzó a ver la diferencia entre un emergente grupo que sería el primer mundo, frente a otros que devendrían países en vías de desarrollo o tercer mundo. Plan urbano de Haussmann. El plan de Haussmann fue un plan de renovación urbana, el cual surgió como una necesidad de remediar los problemas graves de sanidad pública que tenía la ciudad en ese entonces, como la falta de un sistema de drenaje y saneamiento de aguas negras, olores pestilentes y enfermedades como la cólera y la viruela, aunado a otros problemas sociales como la delincuencia, la pobreza, la circulación del tráfico y la sobrepoblación. Para darle resolución a todas las problemáticas, el emperador Napoleón II ordenó a George Eugene Haussmann, quien fuera a diseñar un plan que consistía en la demolición de más de 15.000 edificios y la construcción de 30.000 inmuebles, con el objetivo de crear un sistema de agua y luz, con tal de satisfacer las necesidades de la ciudad, construir avenidas más anchas y largas, grandes plazas y bellos jardines, así como los baños públicos. Eso fue todo, gracias por su atención.